El sol abrasador iluminaba el Gólgota, pero la luz no alcanzaba a disipar la oscuridad que envolvía la escena. Jesús, colgado en la cruz, sufría no solo el tormento físico, sino también el desprecio de aquellos que lo rodeaban. La multitud, dividida entre los que lloraban y los que se burlaban, presenciaba el desenlace de la vida del hombre que había proclamado ser el Hijo de Dios. Los fariseos se mofaban con arrogancia. Si eres el Hijo de Dios, baja de la cruz y sálvate a ti mismo. Los soldados romanos, curtidos en la brutalidad, reían mientras sorteaban sus vestiduras. Para ellos, era solo otra ejecución más. Nadie allí parecía comprender la magnitud de lo que estaba ocurriendo. Jesús, en medio de su agonía, permanecía en silencio. Su cuerpo desgarrado era la imagen viva del sacrificio. Sus manos y pies perforados por los clavos, su frente marcada por la corona de espinas. Cada gota de sangre que caía al suelo sellaba una historia escrita desde la eternidad. Entonces, en medio del bullicio y la burla, Jesús alzó su voz con dificultad. No fueron palabras de reproche ni de desesperación, sino una súplica inesperada, una oración que revelaba la esencia de su misión. 1. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Desde la cruz, en el momento de mayor sufrimiento, Jesús no maldijo a sus verdugos ni pidió justicia contra ellos. En cambio, intercedió por quienes lo crucificaban. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Aquellos que estaban cerca de la cruz se miraron con desconcierto. ¿Perdón? ¿Cómo podía pedir perdón para quienes lo habían llevado hasta ese lugar? Los soldados, los fariseos, la multitud, todos esperaban gritos de dolor, súplicas de clemencia o tal vez palabras de condena. Pero Jesús, el mismo que había enseñado a amar a los enemigos, ahora demostraba con hechos que su amor no tenía límites. Jesús veía más allá de la brutalidad de sus ejecutores. Sabía que su odio nacía de la ignorancia, de corazones cegados por el pecado. Aquellos soldados solo seguían órdenes, sin comprender a quién estaban clavando en la cruz. Los fariseos, consumidos por su orgullo, no reconocían al Mesías que durante siglos habían esperado. La multitud, que días antes lo aclamaba con Hosanna, ahora gritaba con la misma pasión: «¡Crucifícalo!». Pero Jesús no buscó venganza. Su primera palabra desde la cruz fue una intercesión por sus enemigos, porque su misión era la redención, no la condena. El perdón que Jesús ofreció en la cruz no fue solo para los soldados o los fariseos, sino para toda la humanidad. Nos enseñó que el rencor encadena, pero el perdón libera. Muchas veces, nosotros también nos aferramos al resentimiento. Guardamos en nuestro corazón heridas del pasado. Cargamos con recuerdos dolorosos como si fueran una pesada mochila que nos impide avanzar. Pero Jesús nos muestra un camino diferente. Nos invita a soltar esa carga, a liberarnos del peso del rencor, a entregar el perdón aunque no sea merecido. Porque el perdón no es un acto de debilidad, sino de poder. Se necesita más fuerza para amar a un enemigo que para devolver golpe por golpe. Jesús nos desafía a reflexionar. ¿A quién necesitamos perdonar? ¿Qué rencores llevamos dentro que nos impiden vivir en paz? Jesús nos dejó una enseñanza clara. Si queremos recibir el perdón de Dios, también debemos perdonar. Como dice Mateo 6:14-15, si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Su primera palabra en la cruz nos recuerda que todos hemos fallado, que todos necesitamos gracia. Pero la buena noticia es que Jesús intercede por nosotros. Su sacrificio nos da la oportunidad de un nuevo comienzo. Y así, en la cruz,
Con su primer mensaje de amor, Jesús marcó el inicio de su mayor discurso. Un mensaje que transformaría la historia. Pero aún había más por decir. En medio de su agonía, Jesús volvería a hablar, esta vez no solo para interceder por otros, sino para ofrecer la promesa más grande jamás dada a un pecador. 2. Hoy estarás conmigo en el paraíso. La escena en el Gólgota era un retrato del sufrimiento y la injusticia. Jesús colgaba en el centro de 3 cruces, con un ladrón a cada lado. La multitud seguía burlándose de él. Los fariseos sonreían con satisfacción y los soldados continuaban su cruel vigilancia. Pero en medio del caos, algo inesperado estaba a punto de suceder. Los 2 hombres crucificados junto a Jesús no eran simples ladronzuelos, eran criminales de los más peligrosos, hombres que habían vivido sin ley y sin piedad, sembrando el miedo a su paso. Ahora, atrapados en la agonía de la crucifixión, también fueron arrastrados al torbellino de insultos contra Jesús. Uno de ellos, con el rostro retorcido por la ira y la desesperación, se dirigió a él con desprecio. ¿No eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Su voz estaba cargada de burla y resentimiento. En su mente, si Jesús realmente era el Mesías, entonces que lo demostrara. ¿De qué servía un rey crucificado? Pero el otro ladrón, aun con el mismo dolor quemándole el cuerpo, reaccionó de una manera distinta. Giró su cabeza con dificultad y reprendió al primero. ¿Ni siquiera ahora temes a Dios cuando estás sufriendo el mismo castigo? Nosotros merecemos estar aquí, porque hemos hecho el mal. Pero este hombre, él no ha hecho nada malo. Un silencio extraño cayó sobre la escena. Aquella confesión no era común. Un hombre que toda su vida había vivido en el pecado, que había causado sufrimiento a otros, ahora reconocía su culpa. Más aún, reconocía que Jesús era inocente. Luego, con un esfuerzo final, el ladrón arrepentido volvió su mirada hacia Jesús. Su voz, quebrada por el dolor, pero llena de un anhelo sincero, pronunció una súplica. «Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino». Fueron palabras simples, pero profundas. No pidió ser bajado de la cruz, no pidió que su dolor cesara. Solo pidió ser recordado. Fue una confesión de fe en su última hora, un acto de humildad de alguien que ya no tenía nada que perder, pero que aún esperaba recibir gracia. Y entonces Jesús, con la ternura infinita de quien conoce los corazones, le respondió con una promesa que resonaría a través de los siglos. «En verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso». El ladrón arrepentido recibió en ese instante lo que muchos en la multitud jamás entenderían: la salvación por gracia. No tuvo tiempo de enmendar sus errores, ni de hacer buenas obras para compensar su vida de pecado. No pudo bajar de la cruz para convertirse en una mejor persona. Y sin embargo, Jesús le ofreció la entrada directa al paraíso. Este es el mensaje más poderoso del Evangelio. La salvación no se gana con méritos humanos, sino que es un regalo divino. No importa cuán lejos hayamos caído, cuán sucio esté nuestro pasado, o cuán irremediable parezca nuestra vida. Mientras haya aliento en nuestro ser, la gracia de Dios sigue estando al alcance. Jesús no le dijo al ladrón: «Quizás algún día estarás en el paraíso, o cuando tu pecado sea purificado, entrarás». Namberlet dijo hoy: «La salvación no es un proceso burocrático, no depende de rituales complejos. Es inmediata cuando un corazón se rinde con fe». Los 2 ladrones representan a la humanidad entera. Uno murió en su rebeldía, rechazando la única oportunidad de redención. El otro, en su último aliento, se aferró a la esperanza que solo Jesús podía ofrecer. ¿Cuál de estos 2 representa nuestra actitud ante Dios?
Muchas veces, cuando enfrentamos sufrimiento, nos parecemos más al ladrón incrédulo. Cuestionamos a Dios, exigimos pruebas, pedimos soluciones inmediatas sin reconocer nuestra necesidad espiritual. Pero la verdadera sabiduría está en la actitud del ladrón arrepentido. Admitir que hemos fallado, reconocer la santidad de Jesús y poner nuestra esperanza en Él. El ladrón en la cruz no es un caso único. Es un testimonio vivo de que nunca es demasiado tarde para volvernos a Dios. No hay pecado tan grande que la sangre de Cristo no pueda limpiar. No hay vida tan destrozada que Él no pueda restaurar. Y esta misma promesa sigue vigente hoy. Jesús sigue extendiendo su mano a cada persona que, con humildad, le dice: Señor, acuérdate de mí. Mientras Jesús pronunciaba estas palabras de esperanza, la tarde avanzaba y la oscuridad comenzaba a envolver la escena. Pero aún quedaban más palabras por decir. Ahora su mirada se dirigía a una mujer que, con el alma desgarrada, estaba al pie de la cruz. Tercera: Mujer, ahí tienes a tu hijo. Hijo, ahí tienes a tu madre. El tiempo transcurría lentamente en el Gólgota. La multitud seguía allí, unos expectantes, otros indiferentes y algunos con el corazón quebrado. La sombra de la cruz se alargaba sobre la tierra mientras los gemidos de los crucificados se entremezclaban con el murmullo de la gente. Pero en medio del sufrimiento y la agonía había una figura que no apartaba la vista de Jesús: su madre, María. Desde el inicio, ella había sabido que su hijo era especial. Un ángel le había anunciado su nacimiento, y ella lo había sostenido en sus brazos siendo solo un niño. Lo había visto crecer, hablar, reír, amar a las personas, hacer milagros. Lo había seguido con el corazón lleno de asombro y muchas veces con preocupación. Y ahora, allí estaba él, colgado en una cruz como un criminal. María no gritaba, no protestaba, pero su dolor era evidente. El profeta Simeón le había dicho muchos años antes: una espada atravesará tu alma. Lucas 2:35. Y ahora comprendía el significado de aquellas palabras. Pero Jesús, aún en su agonía, pensaba en ella. Sus ojos, llenos de ternura en medio del sufrimiento, buscaron a su madre. Junto a ella estaba Juan, el discípulo amado, aquel que había estado cerca de Jesús en los momentos más íntimos y que ahora permanecía fiel en la hora más oscura. Y entonces Jesús habló: Mujer, ahí tienes a tu hijo. Después, dirigiéndose a Juan, dijo: Hijo, ahí tienes a tu madre. Las palabras de Jesús no eran una simple formalidad. En aquel tiempo, una viuda sin un hijo que la cuidara quedaba desamparada. María, probablemente, ya no tenía a José, su esposo, y Jesús, como hijo mayor, tenía la responsabilidad de velar por ella. Pero ahora él estaba muriendo, y en su último acto de amor filial, aseguró que su madre no quedaría sola. No encomendó a María a sus hermanos de sangre, sino a Juan, su discípulo más cercano. Esto no solo reflejaba el fuerte vínculo entre ambos, sino que también tenía un significado más profundo. Jesús estaba formando una nueva familia, una familia basada en la fe, no en la carne. Desde ese momento, Juan llevó a María a su casa y la cuidó como su propia madre. En ese gesto, Jesús nos enseñó que en la comunidad de los creyentes nos sostenemos unos a otros, como una familia espiritual unida por el amor de Dios. El mundo nos enseña a preocuparnos solo por lo nuestro, a mirar primero por nuestros propios intereses. Pero Jesús nos muestra un camino diferente. Incluso en el dolor más profundo, podemos y debemos pensar en los demás. Jesús, aun en su agonía, no se centró solo en su propio sufrimiento. Miró a su madre y pensó en su bienestar. Miró a Juan y le confió una responsabilidad. En su dolor Jesús siguió amando.
siguió entregándose. Esta escena nos desafía a preguntarnos: ¿estamos atentos a las necesidades de quienes nos rodean? ¿Nos preocupamos por los que están a nuestro lado, especialmente en tiempos de dificultad? Con estas palabras, Jesús también nos recuerda que en Dios somos parte de una familia mayor. No estamos solos. En Cristo tenemos hermanos, hermanas, madres y padres espirituales que nos sostienen y nos acompañan en nuestro caminar. Así como Juan acogió a María en su hogar, también nosotros estamos llamados a acoger a otros en nuestro corazón, a cuidar y amar a quienes Dios ha puesto en nuestra vida. Mientras estas palabras quedaban resonando en el aire, algo extraordinario comenzó a suceder. El cielo, que hasta entonces había sido testigo silencioso, cambió repentinamente. Una oscuridad profunda cubrió la tierra. Era mediodía, pero el sol desapareció. El aire se volvió denso y el murmullo de la multitud se apagó. Jesús, con su mirada elevada, se preparaba para pronunciar la siguiente palabra, una que reflejaría el peso del sufrimiento más profundo que jamás había. Cuarta: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? El aire en el Gólgota se tornó denso, opresivo. Algo inexplicable estaba ocurriendo. El sol, que hasta hacía poco iluminaba la escena, se ocultó tras un velo de oscuridad. Un silencio inquietante cayó sobre la multitud. Ya no se escuchaban burlas ni risas. La burla se convirtió en desconcierto, el desprecio en temor. Era mediodía, pero la luz había desaparecido. Por 3 horas, una oscuridad sobrenatural cubrió la tierra. No era un eclipse común, no era un fenómeno natural. Era como si toda la creación se estremeciera ante lo que estaba sucediendo. Jesús, colgado entre el cielo y la tierra, ya no sentía solo el dolor físico, sino algo aún más profundo, algo que ningún ser humano podría imaginar. Por primera vez en la eternidad, el Hijo de Dios experimentó la separación del Padre, y entonces, después de un largo silencio, su voz rasgó la penumbra con un clamor desgarrador. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Era un grito de angustia, de soledad, de un sufrimiento que iba más allá del cuerpo. No era solo el peso de los clavos, no era solo la agonía de la crucifixión. Era el peso del pecado de toda la humanidad cayendo sobre él. Jesús no gritó estas palabras al azar. Estaba citando el Salmo 22, una profecía escrita siglos antes que describía con asombroso detalle el sufrimiento del Mesías. Pero en ese momento, esas palabras no eran solo una profecía cumplida. Eran la expresión de una realidad aterradora. Jesús, el santo, el justo, el que nunca pecó, estaba cargando con todos los pecados del mundo. El Padre, en su perfecta santidad, tuvo que apartar su rostro. La comunión eterna entre el Padre y el Hijo fue interrumpida. Jesús experimentó el abandono para que nosotros nunca lo experimentemos. Él fue separado de Dios para que nosotros pudiéramos ser reconciliados con Él. Es imposible imaginar lo que Jesús sintió en ese momento. Toda su vida había vivido en comunión con el Padre. Cada palabra, cada acción, cada milagro, todo lo hacía unido a Dios. Pero ahora, en la cruz, estaba completamente solo. Este grito nos muestra la profundidad del sacrificio de Jesús. No solo sufrió físicamente, sino que cargó con el juicio que nosotros merecíamos. Él se sintió abandonado para que nosotros nunca tengamos que sentirnos así. Él experimentó la oscuridad para que nosotros pudiéramos vivir en la luz. Pero esta no es una historia sin esperanza. Si leemos el final del Salmo 22, descubrimos que, después del sufrimiento, viene la victoria. Jesús sabía que su sacrificio no era el final, que el abandono no duraría para siempre. La noche más oscura pasaría. La resurrección estaba en camino.
Mientras las tinieblas seguían envolviendo la tierra, Jesús, con su cuerpo debilitado y su aliento entrecortado, se preparaba para pronunciar su siguiente palabra. Esta vez no sería un grito de angustia, sino la expresión de una necesidad humana que nos recordaría su verdadera naturaleza. 5. Tengo sed. Las tinieblas seguían cubriendo el Gólgota. Un silencio tenso dominaba el ambiente, roto solo por los gemidos de los crucificados y el murmullo inquieto de la multitud. Desde la cruz, Jesús había clamado con angustia: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Swing, un grito que había sacudido los corazones de quienes lo escuchaban. Pero ahora, tras horas de agonía, su voz resonó nuevamente, esta vez con una súplica breve y terrenal. Tengo sed. Era una frase simple, casi insignificante en apariencia, pero llena de un significado profundo. La crucifixión era una tortura diseñada para prolongar la agonía. Después de horas colgado en el madero, el cuerpo de Jesús estaba completamente deshidratado. La sangre había corrido de sus heridas abiertas, la fiebre quemaba su piel y cada respiro era una batalla. Su lengua se pegaba al paladar, sus labios estaban secos y partidos. El Salmo 22 ya había profetizado este momento. Mi fuerza se ha secado como un tiesto, y mi lengua se pega a mi paladar. Jesús, el mismo que había ofrecido agua viva a la samaritana junto al pozo, ahora experimentaba una sed que consumía su ser. Aquel que dijo: el que tenga sed, venga a mí y beba. Ahora pedía agua, pero su sed no solo era física, era también una expresión de su sufrimiento interior, de su profundo deseo de cumplir hasta el final la obra redentora del Padre. En ese momento, un soldado romano empapó una esponja en vinagre y la acercó a los labios de Jesús. Era un gesto cruel, un alivio superficial que en realidad avivaba aún más la sed. Pero este pequeño detalle no fue casualidad. Era el cumplimiento de otra profecía mesiánica. Me pusieron hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. Cada detalle en la crucifixión de Jesús estaba cumpliendo las Escrituras. Nada de lo que sucedía era accidental. La sed de Jesús y el vinagre ofrecido eran parte del plan divino trazado desde antes de la fundación del mundo. En medio de su divinidad, esta palabra nos recuerda su humanidad. A veces, lo vemos solo como el Hijo de Dios, como el Salvador glorioso, pero en la cruz también era un hombre que sufría. Él conoció el hambre, el cansancio, el dolor, la traición. Conoció lo que significa sentirse débil. Jesús no fue un Dios distante, sino un Salvador que vivió el sufrimiento en su máxima expresión. Dios comprende nuestras debilidades. Cuando nos sentimos agotados, cuando creemos que ya no podemos más, recordemos que Jesús también sintió sed. Él sabe lo que es estar en necesidad, lo que es desear alivio en medio del dolor. Pero su sed no era solo física. Su mayor anhelo era cumplir la voluntad del Padre, llevar a cabo la redención de la humanidad. Su sed era también espiritual, la sed de ver a la humanidad reconciliada con Dios. Nosotros también tenemos sed, pero no solo de agua. Tenemos sed de propósito, de paz, de esperanza. Buscamos saciarla en el éxito, en las relaciones, en los placeres del mundo, pero solo hay una fuente que realmente puede satisfacer nuestro corazón: Jesús mismo. Él dijo: el que beba del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Jesús sufrió la sed en la cruz para que nosotros pudiéramos beber de su agua viva. Las sombras seguían envolviendo el Gólgota. Jesús, con su cuerpo desgastado y su voz debilitada, sabía que la hora estaba cerca. Su misión estaba llegando a su cumplimiento. Con su siguiente palabra, anunciaría la victoria final. 6. Consumado es. El Gólgota estaba sumido en una oscuridad sobrenatural.
El tiempo parecía haberse detenido, como si toda la creación contuviera la respiración ante el momento más trascendental de la historia. Jesús, colgado en la cruz, había pronunciado palabras de perdón, de amor, de angustia y de necesidad. Su cuerpo estaba al límite, su carne desgarrada, su aliento entrecortado. Su misión estaba llegando a su fin. La multitud observaba en silencio. Los fariseos, que antes se burlaban, ahora comenzaban a inquietarse. Los soldados, acostumbrados a la brutalidad de las ejecuciones, sentían un peso inexplicable en el ambiente. Algo grande estaba ocurriendo, aunque pocos lo entendían. Jesús alzó la mirada con dificultad. Sus ojos, aún llenos de sufrimiento, reflejaban determinación. Y entonces, con un último esfuerzo, con una voz que resonó a pesar de la debilidad de su cuerpo, proclamó: «Consumado es». No fue un susurro, no fue un lamento, fue un grito de victoria. Jesús no estaba anunciando su derrota, sino el cumplimiento de su misión. Había llegado al final del camino para el que había venido al mundo. Todo lo que el Padre le había encomendado, lo había cumplido hasta el último detalle. La deuda del pecado estaba pagada. El sacrificio estaba hecho. El plan de redención se había completado. En ese momento, el peso del pecado de toda la humanidad había caído sobre él. Cargó con la culpa de cada mentira, de cada traición, de cada injusticia. Tomó sobre sí el castigo que nos correspondía a nosotros. El Cordero de Dios había sido sacrificado. Las palabras de Jesús eran más que una simple declaración. En el idioma original, la expresión «consumado es» era la misma que se usaba en la antigüedad para marcar una deuda como completamente saldada. Cuando alguien terminaba de pagar lo que debía, se escribía sobre el documento de la deuda una sola palabra: tetelestai, pagado en su totalidad. Eso es lo que Jesús hizo en la cruz. Pagó por completo el precio de nuestra redención. Nada más era necesario. Ningún otro sacrificio, ninguna otra obra, ninguna otra expiación. La salvación no era un camino que los hombres tenían que construir hacia Dios, sino un puente que Dios había extendido hasta los hombres. El velo del templo, ese que separaba el lugar santo del lugar santísimo, se rasgó de arriba abajo. Ya no había barrera entre Dios y la humanidad. La cruz había abierto el camino. Pero este grito de victoria no solo era el final de su sufrimiento, era también el comienzo de algo nuevo. La cruz no era el punto final, sino el prólogo de la resurrección. Jesús sabía que su hora había llegado. Su cuerpo estaba al límite, su espíritu listo para regresar al Padre. Solo quedaba una última palabra por decir, una última entrega. 7. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. El Gólgota estaba cubierto por una oscuridad densa y sobrecogedora. Algo fuera de lo común estaba sucediendo. La multitud, que antes se burlaba, ahora guardaba silencio. El aire parecía pesado, como si el mundo entero estuviera esperando el desenlace. Jesús había dicho ya sus últimas palabras. «Tengo sed», había pronunciado en su agonía, mostrando su humanidad en medio del sacrificio. Luego, con un grito de triunfo, había proclamado «Consumado es», declarando que la obra redentora estaba completa, pero aún quedaba algo por decir, un acto final de entrega total. Jesús, con su cuerpo al borde del colapso, reunió sus últimas fuerzas. Sus pulmones agotados apenas podían sostener el aliento, y sin embargo, con una voz clara, firme y serena, pronunció sus palabras finales. «Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu». No fueron palabras de desesperación, no fueron un susurro de derrota, fue una declaración de confianza absoluta. Jesús no murió como un hombre vencido por la injusticia. No expiró como alguien que había sido arrebatado de la vida por la fuerza.
Él entregó su espíritu voluntariamente. Desde su nacimiento hasta su muerte, todo en la vida de Jesús había sido un acto de obediencia al Padre. Y en su último aliento, esa obediencia se mantuvo intacta. No murió a manos de los romanos. No murió por la traición de Judas, ni por la envidia de los fariseos. Murió porque decidió entregar su vida. Las palabras que pronunció eran una referencia al Salmo 31, 5, una oración que las madres judías enseñaban a sus hijos para decir antes de dormir. En tus manos encomiendo mi espíritu. Tú me has rescatado, Señor, Dios de verdad. Jesús en la cruz hizo lo mismo. Como un niño que confía plenamente en su Padre, entregó su espíritu en las manos de Dios. En ese instante, el peso de su sufrimiento llegó a su fin. Su cuerpo, destrozado por la tortura, se relajó. Su cabeza se inclinó. Y entonces, todo terminó. El mundo entero pareció estremecerse. La tierra tembló con fuerza. El velo del templo se rasgó de arriba a abajo, señal de que el acceso a Dios estaba abierto para siempre. Los soldados romanos, testigos de muchas ejecuciones, nunca habían visto algo así. Uno de ellos, lleno de asombro, no pudo contener sus palabras. Verdaderamente, este hombre era el Hijo de Dios. Jesús había muerto, pero su historia no había terminado. La cruz no fue el final, sino el comienzo de la redención. Su cuerpo sería bajado, envuelto en lienzos y colocado en una tumba. Pero la tumba no podría retenerlo. Al tercer día la vida volvería a florecer. El sacrificio estaba consumado, la deuda pagada, la obra completa. Ahora el mundo entero estaba a punto de presenciar el mayor milagro de la historia. El Rey estaba a punto de vencer a la muerte. El legado de la cruz. El Gólgota quedó en silencio. El cuerpo de Jesús pendía inerte de la cruz. Su último aliento se había desvanecido en el viento, y con él, el destino de la humanidad había cambiado para siempre. Pero aquel no era el final de la historia. El cielo se había oscurecido. La tierra había temblado, y el velo del templo se había rasgado de arriba a abajo. La separación entre Dios y los hombres había sido destruida. Ya no habría más barreras. Ya no habría más condenación para quienes aceptaran el sacrificio del Cordero. Su muerte no fue en vano. En ese mismo instante, el precio de nuestra redención fue pagado en su totalidad. La cruz dejó de ser un símbolo de muerte y vergüenza para convertirse en el emblema de la victoria, la muestra más grande del amor de Dios por el mundo. Pero la historia no terminó en la tumba. 3 días después, la piedra sería removida y Jesús saldría triunfante, venciendo a la muerte y trayendo vida eterna a todos los que creen en Él. Hoy, más de 2000 años después, sus palabras siguen resonando en la humanidad. Cada una de ellas nos deja un mensaje, un desafío, una esperanza. Él pidió perdón por quienes lo crucificaban y nos enseñó que el perdón es el único camino para la verdadera libertad. Ofreció salvación al ladrón arrepentido, recordándonos que nunca es demasiado tarde para volvernos a Dios. Confió su madre a Juan, mostrándonos que en él somos una familia, llamados a cuidar unos de otros. Clamó su angustia en el abandono, para que nosotros nunca tengamos que vivir lejos del Padre. Expresó su sed, no solo de agua, sino del cumplimiento de su misión, para que nuestra alma pueda ser saciada con el agua de vida. Declaró su victoria en la cruz, sellando la salvación con su sangre. Y finalmente, entregó su espíritu al Padre, confiando en que la muerte no sería el final, sino el comienzo de la redención. Jesús lo dio todo por nosotros. La pregunta es, ¿qué haremos con este sacrificio? Hoy, su llamado sigue vigente. Nos invita a dejar atrás el pecado, a reconciliarnos con Dios,
a aceptar la salvación que nos ofrece. Nos llama a vivir con fe, con amor y con esperanza. Si este mensaje ha tocado tu corazón, no lo ignores. Hoy es el día de acercarte a Dios. Hoy es el momento de rendirte ante Él. Si quieres conocer más sobre cómo vivir en la gracia de Jesús y lo que significa su sacrificio para tu vida, te animo a que sigas profundizando en su palabra. Cristo murió, pero también resucitó. Y un día volverá. ¿Estás listo para recibirlo? Si este mensaje te ha hablado, compártelo con otros. La cruz no es solo una historia del pasado. Es la mayor prueba de amor de Dios hacia la humanidad. Que su amor te transforme. Que su sacrificio te inspire. Que su gracia te haga nuevo. Bendiciones para ti y tu familia.